En esta entrevista tenemos la presencia de Madre Estela Mayorga y nos gustaría, Madre, conocer sobre su vida religiosa, el camino que la ha conducido a estar en este momento de su vida y poder estar platicando acerca de usted. ¿De qué ciudad es usted originaria? De San Miguel. De San Miguel. ¿Y los recuerdos más guardados, preciosos que tiene de su infancia, cuáles son? Yo creo que como todo niño normal, ¿verdad? Pues jugar, tener amigos, curiosear, empezar a hacer las cosas de los adultos, ¿verdad? Ir a la cocina y hacer experimentos de cocina, esas cosas, ¿verdad? ¿Y la mejor enseñanza que recibió de sus padres? Pues yo siento que la responsabilidad, ¿verdad? Pero sobre todo la fe. Eso es lo que más ¿Y cuál es la relación que usted tiene con su familia? buena, ¿verdad? Digamos como que yo estuviera casada y los ayudo en todo lo que puedo y visitarlos. Ellos respetan y valoran el trabajo que uno hace en la vida religiosa. El hecho histórico que usted más recuerda que marcó su vida, si nos lo puede compartir. Histórico de quién mío. Sí. Pues yo creo que es el encuentro fuerte con Dios. Que Dios, ¿cómo le diré? Cuando Dios como que usted ya lo siente real. Como a mis 18 años, fue la primera vez que yo empecé a sentir que Dios era real, que no era alguien abstracto. Pero me marcó más como a los 25 años, ¿verdad? En que sí, ya sentí su gracia de una manera más fuerte. Eso sí. Y dentro de sus 3 cualidades, ¿cómo las puede describir? Cualidades, pues sería la responsabilidad, la lealtad, ¿verdad? El respeto. Creo que eso es lo que siempre me ha gustado y la veracidad. Bueno, ahí va, ¿verdad? La lealtad, va la sinceridad. Sí, muchas veces se piensa que al momento o el hecho de tener una vida religiosa no se puede tener una canción favorita, el color preferido, una película favorita, un libro imprescindible además de la Biblia. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, de hecho sí puede haber, ¿verdad? Eso que usted dice, pero cuando uno va caminando en la fe, eso ya sale sobrando. O sea, miren, no quiero dar la idea que soy perfecta, pero ya uno le empieza a agarrar más sabor a Dios y a lo que a Él concierne, que ya la música, ya no es que uno la rechace, pero el gusto que uno siente antes de estar así, de deseosa de Dios, de la presencia de Dios, sí, en un momento sí hubo música, ¿verdad? Pero ahora lo más importante es aquello que me relaciona con Dios. Entonces diríamos que, por ejemplo, el cántico de las criaturas, para mí es el cántico preferido porque ahí todos alabamos a Dios. Entonces, si es en cuanto a la música así de todo el mundo, pues sería una música instrumental. Y de los antivalores que usted rechaza por completo, ¿cuáles podemos decir? Pues la mentira. Yo creo que la mentira es la fuente de todos los antivalores. Y dentro de los personajes históricos
que vemos en el transcurso de todo el aprendizaje que tenemos en la escuela, ¿cuál cree usted que es su preferido? Para mí, pues, los personajes, no sé si es que Dios ha estado siempre ahí, pero a mí siempre me ha marcado la figura de Jesús, ¿verdad? De ahí los otros personajes, pues los he estudiado, pero no siento que no me han marcado ni me han llamado fuertemente la atención. ¿Y usted cómo le gustaría ser recordada? Como una persona que siempre está en busca del amor que es Dios, ¿verdad? Así, nada más. Me gustaría saber si existe una receta para ser feliz en la vida vocacional. Sí, la receta es Jesucristo. O sea, entregar la vida, los ingredientes que Él ponga en la vida de uno, asimilarlos, amando y viviendo su santa voluntad. Esa es la receta para ser feliz. ¿Usted es feliz, no? Yo sí. ¿Cuándo surge la idea de la vocación religiosa? Yo creo que todos la traemos, ¿verdad? Y en la infancia ya empieza a decirse, pero como uno es pequeño, los papás la apoyan y luego uno se va como relegando esa vocación que Dios le da a uno, y hasta que uno ya toma la decisión, ¿verdad? Unos temprano, otros a mediodía y otros en la tarde, toma la decisión, porque si Dios llama, llama. Y como Él convence a través de su misericordia, ¿y quién se resiste a la misericordia de Dios? Yo creo que nadie. Si todos probáramos lo bueno y ese gran don de Dios, de su corazón misericordioso, no hubiera gente mala. Hay gente mala porque no conoce el amor de Dios. Entonces, ante ese poder del amor de Dios, ¿cómo no decirse? ¿Y en qué momento específico de su vida usted siente ese llamado? Porque dice, desde la infancia nosotros nacemos ya con esa vocación, pero ¿en qué momento de su vida usted siente ese llamado, esa convicción de fe de decir, es la misericordia del Señor la que me necesita en este lugar? De hecho, uno se da cuenta a temprana edad, pero uno hasta que tiene ya uso de razón, digamos, un poco madura, ¿verdad? Es que uno dice, sí, Dios me llamaba. Pero las propuestas del mundo, de la familia, mira que tienes que estudiar, que tener una carrera, tener tus cosas, el mundo que ofrece muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como que uno va adormeciendo esa vocación que ya está, pero Dios sigue insistiendo, y tanto es que Dios se manifiesta en que le dice a uno, mira, sígueme, el camino va a ser duro y difícil. Y uno le dice, bueno, pero si vas a estar conmigo, vamos. Y entonces uno va. Y ahí ya se tomó la decisión junto con Dios. Lo bonito es que no la toma uno solo, sino que uno tiene la certeza de que Dios es el que llama, que no es una ilusión, no es una fantasía, sino que es algo real y concreto. Entonces ya empieza uno a dar los pasos para comenzar a vivir esa vocación. Y para lograr identificar el discernimiento con qué congregación, porque siendo usted franciscana, si nos pudiera explicar qué consiste o en qué consiste el hecho de ser franciscana en este tiempo. Bueno, yo porque franciscana, porque me gustó el estilo de vida de Francisco de Asís, ¿verdad? Me llamó mucho la atención esa pobreza, esa minoridad de Francisco y esa libertad de no tomar nada. O sea, uno es libre entre menos cosas tiene, menos nada, ni de amores, ni nada. O sea, es lo más grande que hay, ser libre.
qué franciscana de la Inmaculada Concepción? Porque Dios me llevó. Porque yo le dije, sí, yo te sigo, pero no tengo tiempo para buscar dónde, qué es lo que me gusta, y me tenés que llevar. Y él me llevó. O sea, en mi vocación no hay intermediarios. Fue entre Dios y yo nada más. Y tal vez en el estilo de vida sí, a través de la lectura de la vida de los santos. Y él me llevó. Él me puso en el camino donde me iba a encontrar, con quién me iba a encontrar y a dónde hablar y ya. ¿Y cómo era su relación con la iglesia antes de ser hermana franciscana? Pues fue variado, ¿verdad? Pero cuando ya era franciscana, no franciscana, que yo opté por decir sí a Dios, tenía una buena relación, llevaba mi vida sacramental, me respetaba la jerarquía, o sea, lo bueno, ¿verdad? Que todos tenemos que ser todo católico. Pero siempre hay etapas de uno en la adolescencia en que no está de acuerdo con las cosas porque uno no tiene el alcance y la fe suficiente para comprender algunos hechos de la iglesia. Sino hasta que uno ya es adulto y Dios da la gracia, uno empieza a entender que la iglesia es humana y es divina. Así como yo, ¿verdad? Tengo cosas buenas, pero tengo cosas que no son tan buenas. ¿Y quién es Dios para usted, hermano? Es el dueño de todo, de quien depende todo. Todo es de Él y al mismo tiempo Él nos hace partícipe de todo lo que es de Él. O sea, es un ser que no hay palabras para definirlo, porque si lo definimos ya no es Dios. Es el ser. ¿Y un pasaje o imagen de la Biblia con la que usted se relaciona, que siente que es usted a la que se le está mencionando en esa imagen de la Biblia, con la imagen o el texto de la Biblia con la que usted lo toma como su bastón para caminar en el sendero del Señor? Yo tengo muchos, pero podría decir el último es que el Señor dice en su palabra, mis palabras son luz en tu sendero. Hay muchos pasajes donde yo siento que Dios a mí me está hablando, porque como dice por ahí un libro de un teólogo, la Biblia es una persona, no es un libro. Entonces para mí la palabra es una persona que me está llamando. Hay muchos momentos, según el momento que yo estoy viviendo, que para mí es para mí esa palabra. Madre, usted en un día normal, ¿cómo es su vida? Bueno, yo comienzo dándole gracias a Dios, ¿verdad? Luego cosas personales, luego la oración en comunidad, ¿verdad? Un día normal, como toda familia, tomar sus alimentos, ¿verdad? Siempre dando gracias a Dios y luego al trabajo, lo que Dios ese día pide que hacer, ¿verdad? Ahorita estoy viviendo un tiempo en que no tengo un trabajo así estable. Ahora hago una cosa, después hago otra y mañana a lo mejor es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Entonces, y luego, pero en todos los momentos, Dios y la Virgen conmigo, ¿verdad? Todo momento que yo tengo es para hablar con Dios, ¿verdad? Y ayudar en lo que Dios me da. Eso es un día correcto para mí, terminar siempre dándole gracias a Dios y encomendándome y pidiendo por los demás. Eso es mi vida. ¿Y su niñez cómo fue? Pues mi niñez, sí, me imagino que es normal, ¿verdad? Pero sí es en cuanto a relación de fe, yo creo que quien me dio ejemplo de la piedad fue mi bisabuela, ¿verdad? Aunque pues ahora me da risa, ¿verdad? Todo lo que hacía, solo por resolver. Ir a misa todos los días, rezar el Vía Crucis, el Rosario, ¿verdad? Pero a mí lo que
me animaba era el helado, ¿verdad? Después, ya en mi adolescencia, sí influyó mi papá, pero ya algo más serio en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, desde adolescente empecé ya con la palabra de Dios y a estudiar artículos teológicos. Y así fue mi vida hasta que en la juventud, ¿verdad? Ya fue madurando mi vocación. Yo siento que entre lo que se puede decir normal es normal. No sé si es algo muy amplio lo que se pide, pero a grandes rasgos eso es. ¿Y usted cómo se podría describir usted misma? ¿Quién es o cómo es o qué es aquello que la motiva todos los días para poder trabajar o para poder, en qué se basa su inspiración? Bueno, ¿quién soy yo? Yo siento que soy una criatura de Dios, hecha por amor y que debe vivir por amor a quien me creó y a los que creó. Yo siento que mi vida, quien me anima y me da fuerza de seguir es Dios. Si Dios no existiera en mi vida, no sé dónde estuviera ni qué estuviera haciendo, pero sí sé que lo que yo, a lo mejor algunas cosas no están bien, pero todo lo hago por Dios. Mi fortaleza es Dios, mi sueño es Dios, mi alegría es Dios. O sea, Dios es lo importante para mí. ¿Y qué hay de dejarlo todo y sobre todo la renuncia a vivir la sexualidad? Es que eso, dejarlo todo, para mí no es sacrificio, porque las bendiciones y las gracias que uno obtiene no tienen ni el valor ni el mínimo de todo lo que uno ha dejado. Y en cuanto a la sexualidad, el que no ha conocido a Dios le da importancia a la sexualidad. Yo creo que Dios lo llena todo. Y con Dios uno realmente es la criatura que Dios se creó para sí. La sexualidad es algo secundario, no digo que es malo, pero la plenitud del ser humano es ser para Dios. ¿Y qué le diría usted a una persona joven que quiere consagrar su vida al Señor? Yo lo que le diría es que quien la puede orientar es Dios. Con quien tiene que dialogar es con Dios y dejarse que Dios la guíe, escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Tal vez no mis intereses o lo que otra gente me dice, sino que Dios y ella, porque Dios habla, Dios es real, Dios está presente en todos los momentos de nuestra vida. Por muy fría que llevemos una vida, Dios allí está. Dios nunca lo deja, ¿verdad? Entonces yo siento que para mí Dios es concreto. Y si alguien tiene esa inquietud, pues tiene que ser sincera consigo mismo y dejarse llevar por Dios. ¿Y cómo se vive esa inquietud como de una vocación religiosa? ¿Como un simple enamoramiento a una vocación profesional? ¿Cómo se da ese sentimiento? Es que miren, es que uno se empieza a enamorar de Dios. O sea, ¿dónde nace? Yo siempre le digo a las hermanas, Jesús es el esposo al que uno aspira. Y usted cómo se enamora de alguien, si usted no lo conoce nunca se va a enamorar. ¿Y cómo usted va a conocer a Dios? A través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de dejar que Él la vaya trabajando interiormente, pero Él, no yo soy la que me tengo que trabajar, es Él. Solo ponerle a Él, decirle, mira, pero aquí está mi debilidad, puede ser que sea mezquina, puede ser que yo sea floja, puede ser irresponsable, no sé, y decirle, Señor, pero mira, eso no te agrada, cámbialo tú. O sea, es que es la relación íntima entre Dios y yo la que va a ir creciendo ese amor y vivir ese amor pleno y total al que Dios
se merece, ¿verdad? Aunque somos incapaces de darle todo lo que Él realmente merece, ¿verdad? Yo siento que el enamoramiento es un camino que se hace junto con Él. Sí, muchas veces también podemos confundir un impulso con el hecho de sentir el llamado que Dios nos hace, pero ¿cómo podemos ir definiendo ese llamado de Dios con relación a qué es lo concreto que yo debo de tener claro para vivir esa vida religiosa? Es que mire, si hay un impulso, pienso yo que sí hay vocación, al menos en un 90% hay vocación, pero lo que pasa es que uno se da cuenta que Dios ha llamado cuando la persona ya no siente gusto por las cosas que normalmente uno en su grupo de amigos tiene temas, ¿verdad?, de qué hablar, pero uno está ahí, pero ya no le siente el gusto. Algo parecido a San Francisco, pongamos al santo, ¿verdad? Francisco salía de fiesta con sus amigos, él era el líder de las fiestas, pero cuando ella empezó a enamorarse de Dios, ya no le sentía gusto a eso. No era que es malo, pero ya el gozo y la felicidad está en otra forma, que es Dios mismo, que es la única realmente fuente de la felicidad, ¿verdad? Entonces, ya eso uno ya no le quita, o sea, mira, te vamos a dar ¿cuántos millones quieres de dólares? Es que yo no quiero millones de dólares, sino que yo quiero estar cerca de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Esa es la felicidad. O sea, por eso le digo, es un caminar juntos, Dios y yo, para ir viendo esa vocación y irla concretizando, fortaleciendo, profundizando. Y Dios, es que lo grande es que Dios es el que trabaja en nosotros. Y en el camino de esta vida consagrada no surgen dudas en decir por qué estoy aquí o qué estoy haciendo, o no se ve usted, por ejemplo, en otra vida, por decirle algo, no se mira usted cómo sería su vida en el matrimonio. No surge esa duda. No hay duda, o sea, es que sí, eso es lo que yo le digo, si hay plena certeza de que Dios me ha llamado, no hay duda. ¿Qué sería yo de una mujer casada o una mujer soltera, pero en su casa, ¿verdad? Yo creo, para mí, así como soy yo ahorita, si ir a mi casa, a mí me duele porque no está el Santísimo en mi casa. A mí me hace falta, yo sé que ahí no está. Y en la casa religiosa, pongamos que haya sufrimiento, haya demasiado trabajo, pero la fortaleza y el gozo es que Dios está ahí, sacramentalmente. O sea, es que la vocación, por eso le digo, es algo personal entre Dios y el individuo. Si usted volviera a nacer, ¿cómo le gustaría que fuera su vida? Es que yo no creo, nuestra fe no se cree en la reencarnación. Y para mí que nuestra fe católica es un caminar hacia Dios, no es un volver a nacer. Por muy feliz que haya sido una etapa, no es lógico, porque nosotros salimos de Dios y vamos hacia Dios. Y si estamos pensando en regresar a una etapa de mi vida, ya vamos en contra de la fe que profesamos. Entonces, no, para mí, entre un día menos, un día más cerca de la casa de Dios. ¿Y cómo se imagina usted la casa de Dios? Yo creo que es algo increíble, o sea, es algo que ni por muy bello que hayan paisajes aquí, no es ni la sombra de lo que vamos a vivir. Es algo que vale la pena. Y no solo la pena, sino que es el estar con Dios da la paz y la felicidad que el mundo no lo da. Y ya desde ya empezamos a gustar eso que va a ser a perfección en la otra vida.
¿qué mensaje le puede dar usted a los jóvenes en general? Que le pidan a Dios la luz para mantenerse firmes en la verdad y en el bien, porque se necesita valor que solo Dios puede dar para luchar por esos principios, no con violencia, sino que Dios vaya abriendo los caminos para que se dé eso. Tampoco quiere decir no hacer nada, pero solo con el hecho de que yo sea responsable, veraz y que haga el bien, eso está haciendo mucho. Y lo demás lo hace Dios. Bueno, madre, muchas gracias por esta entrevista. Esperamos que sea de ayuda para los jóvenes que quieran tomar esta